Buenas tardes. Vamos a comenzar con la última clase del curso, concretamente viendo lo que llamamos MPEG-2. MPEG-2, el sufijo 2, hace referencia a una codificación multicanal. MPEG-1 no habíamos visto que era para grabar, para codificar una pareja de señales estéreo. Bueno, aquí el 2 normalmente hace referencia a una estructura de 5 canales más 1. Aunque veremos más adelante, a lo largo de las transparencias, que vamos a poder tener codificación de hasta 48 canales, no, 96 canales de audio incluso. Entonces, vamos a ver las características de este nuevo sistema de codificación, que hay dos versiones. Las características que estamos viendo en esta transparencia corresponden a la versión que es compatible con MPEG-1. Entonces, ¿qué hacemos para codificar una señal multicanal? De varios canales de audio, una estructura surround, por ejemplo, la que nos puede mostrar, la que podemos tener en nuestra televisión de casa o cuando vamos al cine. Bueno, en primer lugar, las frecuencias de muestreo se reducen a la mitad, es decir, de 48 pasamos a 24, de 44,1 pasamos a 22,05 y de 32 kHz a 16. Si bajamos la frecuencia de muestreo, automáticamente estamos reduciendo el régimen binario sí o sí. ¿De acuerdo? Es una primera forma de tener menos bit en la tasa binaria. Y esto nos va a dar lugar a tener mayor precisión en las frecuencias que estamos codificando. Es decir, si ahora codificamos la mitad del espectro, vamos a tener una mayor resolución, pero es únicamente en esa mitad del espectro. ¿De acuerdo? El sistema de codificación que estamos viendo en la primera transparencia, el que es compatible con MPEG-1, está basado en los layers anteriores, en los que hemos visto layers 1, 2 y 3. Es decir, en una codificación por subbandas con filtros y en la 3 una codificación híbrida, filtros más transformada del coseno. Y admite, pues lo normal es que admitamos una señal surround de 5 canales de televisión o de cine, pero obviamente esto da lugar a múltiples opciones de codificación. A mí lo normal es que tengamos, por ejemplo, esa señal multiplicada por el número de idiomas que esté transmitiendo una determinada película, por ejemplo. Es decir, que tengamos señal de audio multilingüe. ¿De acuerdo? No en esta estructura MPEG-1, que compatible con MPEG-1, sino en la siguiente que veremos de A a C. Sigamos. Entonces, como digo, va a haber dos versiones, lo que llamamos Badware, una versión que es compatible con las anteriores, que se llama Badware Compatible, y una que no tiene nada que ver la codificación con la anterior, y se llama AAC, Advanced Audio Coding. Vamos a ver primero la compatible, la que ya nos suena prácticamente todo porque lo hemos visto en los distintos layers de codificación. Bueno, la compatibilidad es de dos sentidos. Es compatibilidad forward cuando, por ejemplo, un codificador MPEG-2, es decir, un codificador multicanal, puede decodificar tramas de una versión estéreo. Es lo que se llama compatibilidad forward. Un codificador, un decodificador MPEG-2 podría decodificar tramas estéreos codificadas con MPEG-1. Eso ya veremos que es bastante fácil de implementar. Sin embargo, también puede ser al revés, que un decodificador estéreo, MPEG-1, pueda decodificar tramas surround. Esto es ya más complejo. Y esto va a obligar a que la codificación MPEG-2, cuando sea compatible hacia atrás, backward, va a limitar su eficiencia en la codificación porque vamos a ver que realmente son dos codificadores trabajando de forma independiente. Entonces, puede haber diferencias de asignación binaria
en función del tipo de codificador que esté procesando la señal de audio. Los formatos multicanal son los clásicos, por ejemplo el 3+2.1, que corresponde a 3 canales frontales, izquierdo, derecho y central, y 2 canales traseros, el LS y el RS. Y añadido, digamos, un canal de efectos, el punto 1 hace referencia a un canal de efectos solo de graves hasta 120 Hz, que generalmente es el canal central filtrado en banda, filtrado paso bajo hasta 120 Hz. Este sería el formato por defecto que nosotros interpretamos en MPEG-2, pero el sistema es compatible con cualquiera de otras configuraciones que existen, como 3.1, 3.0, 2.2, 2.1 y 1.0. Como ya he adelantado anteriormente, admite un formato multilingüe, no tenemos por qué pensar tampoco que la señal esté muy correlacionada entre sí cuando manejamos en surround, sino que pueden ser canales de audio independientes, de idiomas diferentes, que van acompañando al vídeo que estamos emitiendo. Incluso puede haber pues, un canal de sonido ambiente, otro de comentarios, es decir, que admite todo tipo de opciones. Ahí tenéis las distintas formatos de audio compatibles, el 3.2 el clásico, 3 canales frontales, izquierdo, derecho y central, y 2 traseros, el izquierdo trasero y el derecho trasero. El 2.2, pues hemos eliminado el canal central. El 3.2.1 o el 5.1, con un canal de graves, un canal de efectos, situado en cualquier parte del escenario acústico, de que las bajas frecuencias no importa la ubicación donde estén. El 3.1, donde solo hay un canal trasero o un canal surround trasero, que es común a ambos lados. El 3.0, solo canales frontales y el formato estéreo clásico. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, pues estamos con la versión compatible con MPEG-1. Entonces, esto nos va a obligar a que tengamos una matriz de mezcla donde el codificador genere una versión estéreo. Entonces, si aquí a la izquierda entran nuestros 5 canales a codificar, una matriz de mezcla va a generar una versión estéreo y otros 3 canales de forma independiente. Y estos 2 canales irán a un codificador MP1 clásico, el que hemos visto anteriormente, estos días de atrás, que podrá ser con el layer 1, layer 2 o layer 3. Y estos 3 canales van a utilizar, aunque pone ahí MPEG-2 extensión, realmente es un nuevo MPEG-1 donde se codifican primero una pareja y después un canal independiente. Es decir, que tenemos aquí codificadores MPEG-1 trabajando de forma independiente. Y esto es lo que se multiplexa para formar una trama. Para mezclar, ¿cuáles son los coeficientes de mezcla que nos propone la norma? Bueno, tenemos 2 casos, este sería el primero, donde la versión estéreo L0, R0 se forma a partir de los canales, la versión izquierda, a partir de el canal izquierdo frontal, el canal izquierdo trasero y el canal central. Y la versión derecha, la nueva versión derecha, también se forma a partir del canal derecho, derecho trasero y del canal central, donde beta y delta es 1 partido de raíz de 2. Entonces, vamos a tener, si aplicamos los coeficientes de mezcla, vamos a tener que esta suma va a producir una ganancia,
que puede dar lugar a que estemos por encima del fondo de escala. Por eso hay otro coeficiente alfa que escala toda la amplitud para tener siempre como máximo el fondo de escala. Entonces, el coeficiente alfa impide que podamos saturar la señal a codificar por encima del valor máximo normalizado. ¿De acuerdo? O directamente, la otra opción de mezcla es que no tengamos mezcla, simplemente que beta y delta sean 0. Y lo que entra al codificador L0, la versión L0 y R0, es justamente los canales izquierdo y derecho. Lo normal es que nos movamos en la primera opción. ¿Y dónde va? ¿Cómo es la trama de datos del MPEG 2? Pues es idéntica al MPEG 1, donde los nuevos canales codificados se colocan al final de la trama. Fijaos que al final de una trama teníamos aquí los famosos bits de relleno. Bueno, por donde comienzan los bits de relleno, comienza una nueva trama de datos, con los 3 canales que faltan. Evidentemente, esta última trama de datos tendrá sus correspondientes bits de relleno para que el total de la trama sea siempre múltiplo de 8 o un número entero de bytes, para tener regímenes o tasas binarias enteras, normalmente con 48 kHz. ¿Cuál es la tasa binaria a la cual conseguimos calidad transparente? Bueno, supuestamente en esta estructura MPEG-2 DC, backward compatible, es de 640 kilobits. 640 kilobits. Es decir, estamos codificando 5 canales y con esta tasa binaria obtendríamos el correspondiente parámetro de transparencia. Recordad, por ejemplo, el régimen binario original serían el original. Serían 48K por 16 bits por muestra por 5 canales. Y esto hace igual 768 kilobits por segundo por 5. Aproximadamente estamos moviéndonos, creo, 7 por 5, sí, unos 4 megabits por segundo. Es decir, de 4 megabits por segundo, que es el original, pasamos a los 640 kilobits por segundo. Esa es la reducción que obtenemos con MPEG-2 BC, Backward Compatible. ¿Dudas? Bueno, si el codificador tiene esta estructura, matriz de mezcla, dos codificadores, en el decodificador tendremos lo inverso. El de MUS hace referencia a que la trama que viene aquí, la trama de datos que llega, se descompone en 2 partes. La primera parte va al decodificador MPEG-1, que es el decodificador estéreo clásico, y la última parte de la trama va a otro decodificador, que se llama aquí MPEG-2, extensión decoder. Entonces, el primer decodificador sacará la versión L0, R0, estos canales, y este otro, los otros 3 canales, T3, T4 y T5. Generalmente eso no lo he dicho. Generalmente esta T3 equivale al canal central, T4 equivale a LS y T5 equivale a RS. Bien, y una vez obtenidos esos canales de audio, con una matriz de mezcla, es decir, aquí tenemos ya señales a 16 bits por muestra, señales decodificadas. ¿De acuerdo? Señal de audio de salida de un decodificador. El mismo régimen binario que entró. Es decir, si aquí entraron 768 kilobits
por segundo por canal, aquí tendremos ya los mismos, 768 kilobits por canal. Bueno, pues hay que digamos, invertir la matriz de mezcla para obtener los canales originales. El izquierdo central derecho frontales y el izquierdo derecho traseros. ¿Qué problemas surgen en este tipo de codificación? Bueno, pues el problema es que existen dos codificadores. Este es el gran problema. Entonces, un codificador puede haber hecho asignaciones binarias distintas de este otro. Entonces, puede haber bandas de frecuencias que se hayan codificado con 5 bits y esas mismas bandas de frecuencia en la extensión MPEG-2 pues tengan otra asignación binaria. Y cuando juntes las muestras, va a haber ahí cierto ruido de cuantificación que no va a ser similar en ambos decodificadores. Para que esto no ocurra, esto obliga a trabajar con tasas binarias altas. ¿A qué me refiero altas? A los 640 kilobits que hemos dicho anteriormente. El hecho de trabajar con dos codificadores independientes, para no, digamos, tener desajustes de asignación binaria, tenemos que ir a tasas altas. Si tuviéramos un solo codificador, pues esta tasa binaria, como vamos a ver más adelante, se puede reducir aún más. ¿Dudas? Bueno, pues esto era, lo anterior que hemos visto era el codificador MPEG-2 compatible con MPEG-1. Vamos a ver el codificador MPEG-2, digamos, el sistema de codificación MPEG-2 AAC. Este no es compatible con ninguna de las versiones del MPEG-1, ni Layer 1, ni Layer 2, ni Layer 3. Es nuevo, es un formato nuevo. Su nombre técnico es el que aparece ahí. El ISO IEC, el 13118-7. Y realmente el audio que escuchamos hoy en día en cualquier aplicación que tengamos en casa, a través de internet o reproductores o en el teléfono móvil o en cualquier formato de música, el 90 y tantos % de probabilidades es que sea AAC en uno de sus apellidos posibles, porque hay muchas versiones o muchas mejoras en los últimos años de este tipo de codificación. Es decir, que el audio que manejamos hoy en día no es MP3, salvo que lo diga explícitamente. Lo normal es que nos encontremos con audio AAC, MPEG-2 AAC. El AAC no se limita solo a una versión multicanal, puede codificar desde un canal hasta 48 canales de audio. ¿Os había dicho 96? No, son 48 canales de audio. Y con la frecuencia de muestreo incluso mayor a la que manejábamos en MPEG-1. Puede llegar hasta los 96 kHz de frecuencia de muestreo. Entonces, como os digo, hoy en día cualquier aplicación de audio o de vídeo, cuando hablan de audio, lo normal es que pensemos que ese audio nos viene en un sistema de codificación de Advanced Audio Coding. Regímenes binarios en los que se mueve desde 8 kilobits hasta 160. Y de hecho, en el formato multicanal, la calidad transparente la conseguimos en torno a los 320 kilobits. Bueno, ahí aparece un margen de tasa binaria, pero entre 320 y 384 podemos asegurar que equivale, su calidad equivale a la que teníamos con 640 kilobits del MPEG-2, compatible con el MPEG-1. En la versión estéreo, el Layer 3 era el que mejor calidad presentaba y su calidad transparente se conseguía con una reducción de 12 a 1. 12 a 1 viene a ser 128 kilobits. Bueno, pues aquí en las versiones estéreo el AAC consigue la calidad transparente en 96. E incluso en las últimas versiones AAC esa calidad transparente se consigue en torno a los 64 kilobits.
En cualquier caso, si estamos, por ejemplo, escuchando señales de voz o señales de audio donde la calidad no es importante, con regímenes binarios muy bajos, por ejemplo, hasta 16 kilobits, este es el mejor codificador, el que tiene la mejor calidad a las tasas binarias más bajas posibles. ¿De acuerdo? Y ahora, luego veremos por qué. ¿Cómo funciona? Bueno, como ya sabemos demasiado de los layers MP1 y de los sistemas de codificación, habíamos visto que los sistemas de codificación pueden ser por bandas, subbandas, híbridos, como el MP3, o por transformada. Bueno, pues el MPEG-2 es un codificador por transformada. No hay filtros subbanda que filtren la señal, digamos, de forma intermedia antes de la transformada del coseno. Es decir, pasan al codificador ventanas de 2048 muestras, solapadas al 50%, igual que lo hacía el MP3, el solape de ventanas, al 50%. El MP3 eran ventanas de 1152. Aquí van a ser ventanas, como pone ahí, de 2048 muestras. Y se aplica una transformada del coseno. Bueno, pues la transformada del coseno a esa ventana nos va a producir la mitad de muestras espectrales, porque solo consideramos las muestras espectrales del espectro positivo. Vale. También va a tener un control de preecos, es decir, cuando detecte que la señal es de tipo impulsiva, la ventana larga, que es la de 2048 muestras, se divide en 8 ventanas cortas, cada una de ellas de 256 muestras. Como vimos ayer, una ventana larga del MP3, una ventana larga del Layer 3, se dividía en 3 ventanas cortas. Aquí se dividen, en el AAC, se divide en 8 ventanas cortas de 256 muestras en tiempo y producen 128 muestras espectrales. Y el proceso de codificación es muy similar a partir de aquí, es decir, con las muestras espectrales, va a ser muy similar a lo que hacía el Layer 3. Va a haber una cuantificación no uniforme, va a haber codificación Huffman sin pérdidas, es decir, que va a ser muy parecida, pero con una mayor calidad, porque las bandas críticas con las que trabaja el modelo psicoacústico es justamente la mitad de las que tenía el ancho que tenía el MP3, el Layer 3. Es decir, la calidad se ve mejorada mucho en el modelo psicoacústico. Vamos a tener también el sistema ofrece, aunque os he dicho que ya hay muchas versiones del original AAC, va a tener, digamos, inicialmente se preveía que tuviera tres perfiles distintos de codificación. ¿De acuerdo? Luego lo veremos cuáles son. El join estéreo se mejora bastante con respecto a lo que habíamos visto en los layers anteriores del MPEG-1. En primer lugar, el mid-side estéreo, el mid-side, si recordáis, es LR más 2, LR menos 2. En vez de codificar un canal izquierdo y un canal derecho, lo que codificamos son versiones de ambos, la semisuma y la semirresta. Eso es en el mid-side. Bueno, eso se hacía en todo el canal, en MPEG-1. Bueno, pues aquí se va a hacer por banda crítica. El modelo psicoacústico decide qué bandas va a producir la mayor reducción binaria utilizando el mid-side. No lo hace por todo el canal, sino lo hace por banda crítica. El join estéreo también incorpora lo que ya teníamos, el intensity estéreo. Es decir, a partir de una banda de frecuencias, por ejemplo, en medias frecuencias en torno a 3 kHz, la codificación de las muestras es una suma, va por parejas de canales. Pero aquí, si estamos manejando señal de audio multicanal,
el acoplamiento se va a hacer entre canales, normalmente 5 canales. El intensity se llama intensity coupling. No se hace por parejas de canales, sino por 5 canales o más. Si tuviéramos un surround de 7 canales, sería de 7 canales. Más cosas que ya sabíamos y que sigue incorporando. Va a haber reserva de bit. Si en una trama de datos el codificador AAC le sobran bits, no los va a gastar, los va a reservar para las tramas siguientes. Es decir, que en ese sentido sigue con las mismas características del Layer 3. Pero además incorporan nuevos módulos, como es el TNS, Temporal Noise Shaping, que es, digamos, una mejora del ruido impulsivo, ya veremos lo que es en las apariencias siguientes, y también una mejora de predicción de las señales periódicas. ¿Qué ocurre con las señales periódicas? Si tú tienes una señal periódica, bueno, una señal periódica pseudoperiódica en audio, no podemos tener sinusoides, no sería audio. Pero vamos, imaginaos que estamos dando, una soprano está dando una nota y está durante unos segundos con la misma, con el mismo tono. Bueno, pues esos 2 o 3 segundos en los que fueren en las tramas que estoy codificando, aparece claramente una componente espectral muy por encima del resto. Bueno, pues eso el modelo psicoacústico lo predice. Y si es capaz de predecirlo, es capaz también de ahorrarse todos los bits en las tramas siguientes, porque va a saber qué componente espectral predomina sobre el resto. Entonces vamos a tener, como os digo, una mejora en el ruido impulsivo, que se llama TNS, y una mejora por predecir las componentes periódicas que se lleguen a producir en la propia dinámica de la señal de audio. Además, la señal de audio que entra al codificador siempre va a tener un ajuste previo de ganancia para optimizar bien la codificación. Estas son propias del AAC, del formato AAC. Fijaos, y aquí no entramos en detalle de lo que es la trama de datos, pero sí a nivel de bloques. Vamos a ver. Aquí entrarían los 5 canales, por ejemplo, los 5 canales de audio. Imaginad que estamos codificando 5 canales de audio. Lo primero que se hace es un ajuste de ganancia de esas señales. Y esa información es información colateral que va a ir a la trama de datos. Voy a dibujar esto al revés, verde. Bueno, azul mejor. Esa información va como información colateral para que luego el decodificador sepa que ha habido un ajuste de ganancia. En la parte inferior está el modelo psicoacústico. Y el modelo psicoacústico determina si la señal que está entrando es impulsiva o no. Si es impulsiva, cambia el tamaño de la ventana a ventana corta. Es decir, una ventana larga la transforma en 8 ventanas cortas. Si es una señal que no es impulsiva, más o menos que no tiene demasiada variación en el intervalo de procesado, pues tendremos una ventana larga. Y aquí realmente se produce la transformada del coseno. Entonces, lo que sale por aquí son muestras espectrales. La información colateral que hay que transmitir es qué tipo de ventana estamos trabajando. Larga, corta o transición de larga a corta o de corta a larga. Toda esa información viene por aquí. Bueno, pues con las muestras espectrales hay un módulo, el que hemos dicho antes, el TNS, que elimina el ruido que originan los sobreimpulsos. El ruido en el dominio del tiempo que provocan los sobreimpulsos. Un sobreimpulso de este tipo va a producir
mucho ruido, como pequeñas réplicas del propio impulso, antes y después del impulso. Después me da igual, porque nuestro oído es bastante torpe y enmascara ese ruido que hemos cometido, que se ha cometido en el codificador. Pero antes, el preenmascaramiento es muy crítico. El oído solo, digamos, tiene unos 10-20 milisegundos para enmascarar. Y hay ruido que no va a ser capaz de enmascararlo. Bueno, pues este módulo TNS trata de eso, de eliminar ese ruido que aparece previo al sobreimpulso en el decodificador. Sigamos. A continuación, aparece lo que llamamos intensity, a partir de unas determinadas bandas de frecuencia, 3 kHz, en torno a medias frecuencias, la señal se codifica de forma conjunta, es decir, las muestras de audio se codifican como una sola, idéntica para todos los canales que están siendo objeto de codificación. Por debajo de 3 kHz muestras independientes, pero por encima de 3 kHz las muestras van a ser una suma, una mezcla de todas ellas, de todos los canales que entran en el codificador. Luego tenemos el módulo de predicción de componentes periódicas, es decir, el modelo psicoacústico nos va a decir si la señal que estamos procesando es periódica, pseudoperiódica o no, y si lo es, ciertas muestras espectrales se van a eliminar del proceso de codificación y se van a llevar simplemente por información colateral. Se va a decir, esta muestra espectral va a ser de este valor porque ya lo fue en la trama anterior y estamos procesando una señal periódica. Y por último tenemos el mid-site, no por canales, sino por bandas críticas. En determinadas bandas críticas, digamos, para producir mayor ahorro binario, decidirá que las muestras que se codifican juntando los canales en semisuma o en semirresta. ¿Cuándo sucede esto? Imaginad que tenemos dos canales estéreo, muy parecidos entre sí, en una determinada banda de frecuencias. Bueno, pues si codificamos de esta forma, uno de los dos, si el canal izquierdo y el canal derecho en esa banda de frecuencias es muy parecido, pues la señal va a ser prácticamente nula y no va a ser necesario dar asignación binaria a ese canal. A ese canal dentro de la banda de frecuencias que estemos considerando. Bueno, llegado a este punto, es decir, todo eso hemos hecho modificación con las muestras espectrales, pero aún no se han codificado. La codificación llega aquí, en esta última caja. La codificación llega ahí y es equivalente a lo que hemos visto en el Layer 3. Se produce un escalado en función de los factores de escala. Los factores de escala vienen a ser comunes en bandas largas, pero en bandas cortas, en ventanas largas, los factores de escala habrá muchas bandas que sean comunes y en ventanas cortas los factores de escala serán independientes. Entonces, hay un reajuste de escalado de las muestras espectrales, un proceso de cuantificación no uniforme, como vimos en el Layer 3, y un proceso de codificación sin pérdidas a través de tablas Huffman. Y todo eso es lo que enviamos a la trama de datos como datos de audio. Y todo lo anterior son información colateral. ¿Dudas? Bueno, aquí tenemos gráficamente cuál sería el comportamiento cuando nos llega un sobreimpulso que queremos codificar. Entonces, imaginad que nos llega un sobreimpulso.
por aquí. Pues la señal, tendríamos una ventana larga aquí, y como va a llegar un sobreimpulso en este punto, la ventana larga se me transforma en ventana corta. Hay una transición de ventana larga a corta, y aquí tendremos las 8 ventanas cortas. Y nuevamente, una vez que ha terminado la transición, bueno, una vez que ha terminado el sobreimpulso, donde está la señal de audio, digamos, problemática, hay una nueva ventana larga de transición entre corta y larga. Y nuevamente, ventanas largas. ¿De acuerdo? El solape aquí es al 50%, entonces si tenemos ventanas de 2048 puntos, el solape es de 1024. Sería 1024. Pero en las ventanas cortas, de larga a corta, el solape es de 128. Y las ventanas son de 256. Entonces, el solape es la mitad de la ventana corta. Es decir, las últimas 128 muestras de la ventana larga se solapan con las 128 muestras primeras de la ventana corta. Y aquí, al final, las 128 muestras últimas de la última ventana corta se solapan con las 128 muestras primeras de la ventana larga. Vamos, muy parecido al layer 3. Me quedo sin voz. ¿Dudas? Bueno, pues vamos a ver brevemente qué es esto del TNS, el Temporal Noise Setting. Bueno, como os dice la transparencia, lo que hacemos es moldear el ruido de cuantificación en el dominio del tiempo. Y aquí tenemos que pensar en un codificador que vimos al principio del tema, en la segunda clase, que era, ¿os acordáis del DPCM? Entré en el examen, el DPCM. ¿Qué hacía el decodificador DPCM? ¿Cómo era un decodificador DPCM? Las muestras en tiempo, ¿qué pasaba con ellas? Bueno, repasad que esto entró en el examen. Un decodificador DPCM lo que hace es cuantificar la diferencia de la muestra que acaba de llegar con una estimación de la propia muestra. Es decir, hay un filtro predictor, un filtro FIR. Vamos a ver. En un DPCM, lo que se codifica, bueno, lo que se cuantifica es el error que existe entre la muestra que acaba de llegar, la muestra original, y una predicción de la misma, una X con gorro. Entonces, supuestamente, si la predicción es muy buena, esta muestra se parecerá mucho. Esta muestra se parecerá mucho a la original y el error que tendremos será pequeño. Si es pequeño, necesitará menos bit para codificarlo. Entonces, aquí tendríamos la señal cuantificada. La cuantificada era esta.
la señal de error cuantificada con menos bits que los que entraron. Si aquí entraban 16 bits, aquí el resultado que eran 15 bits. El ADPCM el filtro era adaptativo y el cuantificador era no uniforme. Es decir, hacía lo mismo. El error de cuantificación, perdón, el error de predicción era lo que se cuantificaba, se codificaba. Entonces había un filtro FIR, como os digo, que generaba la predicción de la muestra y la señal que entraba era nuevamente la muestra. Si este es el error y esta es la predicción, pues tenemos nuevamente la muestra de entrada cuantificada. Bueno, repasad el codificador de PCM. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Si mi filtro predictor es muy bueno y predice la muestra muy bien, imaginaos, yo tengo una sinusoide. Estamos hablando en tiempo, ¿eh? No estamos hablando de TNS todavía. Si mi filtro predictor es muy bueno y es capaz de predecir la sinusoide que estoy codificando, pues la señal de error será nula. Entonces no necesitarás bits. La tasa binaria puede ser en el extremo nula, porque es capaz de predecir la muestra siguiente. Bueno, en este caso, lo que estamos intentando predecir no son muestras en tiempo, sino muestras en frecuencia. Y el problema nos surge aquí, con una señal de este tipo, una delta. Una delta en frecuencia es constante. Todas las bandas son muy idénticas, muy similares. Una delta digamos, idealmente todas las muestras van a ser iguales, muestras espectrales. Entonces, cuando llegue la señal del sobreimpulso y la transformada del coseno haga, digamos, calcule las muestras espectrales, va a encontrar que las muestras se van a parecer muchísimo. Y si las muestras espectrales se parecen muchísimo, es posible predecirlas. Es decir, que el algoritmo TNS realmente es equivalente a lo que habíamos visto antes al DPCM, donde las muestras que entran son las muestras espectrales que nos da la transformada, las 1024 muestras que nos da la transformada, y como van a ser muy iguales, el algoritmo, está pintado aquí al revés. La muestra espectral que viene por aquí se resta a la que se predice, a la que está el sistema prediciendo. Y la señal que obtenemos es muy pequeña. Y si es muy pequeña, la codificación también lo va a ser. Es decir, que una estrategia de este tipo, con muchas muestras espectrales que necesitan ser codificadas, su información binaria se puede reducir drásticamente con una estructura TNS. ¿Qué hay que decirle al decodificador? Habrá que decirle qué coeficientes tiene el filtro con los que ha sido codificada. Esta información es información colateral. El decodificador va a hacer lo mismo, pero de forma contraria. Por aquí le llegan, digamos, el error, pero no son, vamos, no estamos hablando en tiempo. Imaginaos que llevamos EDK. EDK son las muestras del espectro, pero que son muestras de error de predicción. Por aquí llegan las muestras y se le suman a la predicción que haga el mismo filtro del codificador. Esto es el decodificador. Y los coeficientes que tengo aquí son los mismos que los que tenía el codificador porque se las he enviado por la información colateral de la trama. Entonces, nuevamente reconstruimos las muestras espectrales aquí.
Y es lo que entra a la transformada de coseno inversa para obtener el audio. Bueno, pues hacer eso consiste en que la señal que decodifiquemos sea prácticamente limpia antes del sobreimpulso. Antes tendríamos mucho ruido, aquí tendríamos mucho ruido, pero después con TNS el ruido desaparece. Este tipo de señales aquí ponen castañuelas, porque el codificador, la norma dice que hay que probarlas con este tipo de señales. Pero viene a ser lo que os decía yo de un golpe de batería, que es equivalente. Las castañuelas, eso sin sobreimpulso, se pueden conseguir con castañuelas o con golpes de batería. ¿De acuerdo? Y lo que consigue este módulo es eliminar el ruido previo al impulso. Por último, el otro módulo, bueno, ya os lo he dicho, es lo que llamamos predicción, es predicción de componentes tonales. Es distinta predicción de la que acabamos de hacer con TNS. Entonces, el modelo psicoacústico habrá determinado si aparece en el espectro, si aparece una componente espectral muy alta y las que están alrededor son muy bajas. Si ese es el caso, es porque esto es periódico. Entonces, esta muestra no es necesario codificarla, porque el modelo le puede decir la componente número tal es una componente periódica y la vas a tener en varias tramas, con que ahórrate de codificar esa componente. No todos los codificadores tienen esta opción, porque, digamos, va a tener un gran coste computacional el algoritmo, el trabajar, hacer todo este tipo de cálculos. Y muchas veces, digamos, no tenemos tiempo para hacer tanto proceso. ¿De acuerdo? Pero ambos módulos, el TNS y el de predicción de componentes finales, digamos, mejoran mucho la calidad y reducen aún más la tasa binaria final. Y los perfiles que tenemos en este sistema de codificación, pues la norma nos dice que son 3, pero hoy en día hay más. El que llaman main en la norma es el que tiene implementadas todas las opciones y realmente tiene la calidad es la mejor posible. ¿De acuerdo? Con todo lo que os he dicho, es lo que se llama el perfil de codificación main o principal. Luego tiene uno de baja complejidad, low complexity, donde no están implementados estos dos módulos, ni el TNS ni la predicción de componentes finales. Y tiene otra versión que no se suele utilizar, que es parecida al Layer 3. Digo parecida, pero no compatible, porque utiliza una codificación híbrida. Las muestras de tiempo primero se dividen en 4 filtros, paso banda, y la salida de esos 4 filtros pasan por 4 transformadas del coseno. Entonces, tampoco tienen no tienen la predicción de componentes periódicas ni el acoplamiento intercanal en la versión de Join Stereo. Entonces, realmente esta última versión, digamos, perfil de codificación, rara vez se emplea, aunque está accesible a cualquier fabricante para que lo pueda implementar. Normalmente trabajaremos con este o con el low complexity. Cuando, por ejemplo, para señales de voz, si no queremos demasiada tasa binaria y la calidad no es importante, podemos utilizar el AAC-LC, low complexity. Bueno, y con esto terminamos el MPEG 2 y el curso y todo, la clase. ¿Alguna duda de esto en general? Venga, ya podéis abrir los micrófonos, si queréis. ¿Alguna duda? Bueno, pues si no tenéis dudas, aquí terminamos la clase. Recordad
que tenéis un último ejercicio de hacer durante esta semana, para hacer esta semana, y tenéis de plazo hasta el lunes por la noche, ¿de acuerdo? El examen es el día 1 de junio, creo que a las 6:30 de la tarde. Pues saldremos de noche del aula. No sé cómo nos han puesto esa hora, pero bueno. Haceros una idea que saldremos sobre las 9:30. Y poco más. Si no tenéis más cosas, ninguna cuestión, pues aquí lo dejamos. Venga, pues nada más. Hasta luego. Cualquier cosa me preguntáis por correo electrónico.